La ciudad es la expresión material de diversos procesos históricos. El espacio urbano es el sitio por excelencia donde se condensan una multiplicidad de procesos sociales, políticos y culturales. Por tanto, lo que observamos en la actualidad es el producto del hacer de las comunidades a través del tiempo. La ciudad de Salta fue fundada por Hernando de Lerma el 16 de abril de 1582. Como en muchas otras ciudades del norte argentino, desde el momento de su fundación, alrededor de la plaza central se organizaron los edificios más representativos de las instituciones españolas, tanto civiles como religiosas. Entre los edificios más significativos, cabe destacar especialmente el papel desempeñado por los cabildos. El cabildo americano cumplía con funciones municipales. En la época colonial, de los cabildos abiertos participaban los cabezas de las familias con mayor poder político y económico de cada ciudad, y debían tomar las decisiones complejas, así como también designar a quienes se desempeñarían como autoridades permanentes. Durante la década de 1940 se inició un proceso de recuperación de diversos edificios emblemáticos de la historia argentina. Luego de la restauración del Cabildo de Buenos Aires, el Cabildo de Salta era el que en mejor estado se conservaba, además de constituir un ejemplar único de la arquitectura colonial. En el año 1936 se lo había declarado Monumento Histórico Nacional, para destinarlo a Museo Histórico, Social y Artístico. El Museo Histórico del Norte, con su sede en el edificio del Cabildo Histórico de Salta, abrió sus puertas en 1949. El itinerario del recorrido del museo, que tiene una superficie de aproximadamente 2.400 metros cuadrados cubierta, comienza con el periodo prehispánico. Después tenemos una sala donde aparece ya el comienzo de la fundación de la ciudad de Salta, con lo que es dedicado a la arquitectura colonial. Ejemplos sobre todo de portales, de madera, de esquinas, de dinteles tallados con sus años del siglo XVIII, jambas, cómo eran las rejas al principio, rejas de madera, luego la aparición del hierro en las rejas. Luego tenemos una sala en la planta alta dedicadas a, por un lado, la sala capitular, que es una de las salas emblemáticas del museo, que es donde se exponen en mesas y sillas del periodo del siglo XVIII, en el caso de sillas lusitanas apareadas, y la gran mesa y el gran sillón, cómo era el mobiliario del siglo XVII-XVIII. También hay dos salas grandes dedicadas al arte sacro del periodo colonial, de los siglos XVII, siglo XVIII y siglo XIX, con un muestrario tanto de pinturas, objetos y bienes muy variados de arte religioso, importantes y significativos. Y finalmente tenemos también en la planta alta una sala dedicada a numismática, a monedas, billetes de distintas épocas, desde las macuquinas de la época de la colonia hasta más o menos el presente, y algunas medallas que hemos recibido. Muchos de estos objetos que hay en el museo han llegado aquí a partir de donaciones. También hay una sala dedicada a contar un poco la historia del edificio del Cabildo, desde sus comienzos a la época de la lucha de la independencia, que también tuvo un rol importante este edificio. Era la sede del gobierno durante la época de la colonia, fue la sede del gobierno después de la declaración de la independencia en el siglo XIX, hasta que en la década del 80, 1880, es vendido este edificio y entonces pasa a manos privadas, hasta 1937, en que un senador nacional, el doctor Carlos Serrey, senador por la provincia de Salta, presenta el proyecto para declararlo Monumento Histórico Nacional, se lo declara Monumento Histórico y la Nación lo expropia.
es el edificio del Cabildo más importante que tenemos en la República Argentina. Los museos tienen entre sus objetivos fines de educación, estudio y recreo, y entre las diversas funciones que ejerce como institución, la de la conservación del patrimonio es muy importante. Soy María Campero de Larrán, soy especialista en conservación y restauración de patrimonio, soy profesora de Bellas Artes. Mi trabajo acá como especialista es restaurar y conservar los objetos. En eso trabajamos en equipo y el equipo del museo, que son alrededor de 20 personas, bueno, vamos implementando las medidas de conservación y de limpieza y con eso vamos resguardando el patrimonio que conservamos. La conservación son todas las medidas que se toman constantemente para proteger ese patrimonio. El patrimonio envejece igual que nosotros. Los distintos materiales, ya sea metales, madera, textiles o cerámicas, según cómo fueron realizados y confeccionados, van a sufrir más rápido el deterioro o más lento. Cada objeto que está en el museo está resguardado, está cuidado porque alguien lo valoró, tuvo un significado histórico, un valor social, cumplió alguna función y la misma comunidad con el paso del tiempo lo va rescatando por algo. Soy Mirta Paz, soy bibliotecaria del Museo Histórico del Norte, la biblioteca Monseñor Miguel Ángel Vergara. También tenemos allí una documentación importante, trabajo sobre los documentos para su conservación y bueno, es el trabajo sobre papel. ¿Cómo lo encontramos? Tenemos documentación del siglo XVIII, XIX, el procedimiento con el que tenemos que trabajar tiene que ser muy cauto con el papel, dada la fragilidad que tiene. Entonces hay que tener en cuenta muchos factores en el medio ambiente. Por ejemplo, la calidad del papel, cómo estaba hecho, también tiene sellos de agua, las calidades de las tintas, es el trabajo con el papel con coherencia, ¿no? Y también uno le pone el sentimiento a todo ese trabajo, porque es minucioso. Junto a Diego Ayur Mas y Andrea Villagrán reflexionamos sobre el papel de los museos en la construcción del patrimonio y su importancia en la sociedad contemporánea. Va a tener una importancia alta, digamos, o grande el hecho de que Nación se involucrara no solo en la recuperación del Cabildo como monumento histórico, pasando de ser un edificio privado, muy de ruido. Ahí ves claramente la idea de que hay una decisión política de recuperar cierto tipo de edificios, no otros, un edificio del periodo colonial. Estamos hablando del periodo en donde el nacionalismo argentino viene desarrollándose con un gran impulso desde décadas anteriores. Más allá del sesgo ideológico, comprensible también para la época, tiene una importancia, porque es la primera vez que se intenta reflexionar sobre qué sería lo que nos corresponde como salteños o qué es esta reflexión, hoy le llamamos la salteñidad. Bueno, ¿qué es? ¿Qué coleccionamos? ¿Qué juntamos? ¿Qué mostramos? ¿Qué no mostramos? ¿En dónde lo mostramos? Creo que en ese sentido es interesante pensar cómo operan los museos como espacios, ¿no? como dispositivos que transmiten y producen ciertos mensajes, ciertos discursos, ciertas representaciones sobre el pasado, las historias locales que articulan sentidos y relatos locales en relación con los grandes relatos nacionales. Patrimonio cultural no es ni algo natural, ni es algo dado, ni es algo eterno. Te diría, está muy ligado a esta tradición de los Estados-naciones de construir una imagen de sí mismo. Está muy ligado a eso. Yo creo que también es interesante problematizar todo lo que involucra un museo, ¿no? Desde el espacio y las formas de sociabilidad que va a ir habilitando hasta lo que implican en términos como más de materiales, ¿no? Como instituciones, como edificios y también el tipo de prácticas a las que están vinculados, ¿no? Vamos a empezar
a incorporar otro tipo de visión y a la visión de que ya no es tanto el experto, el documento, la historia como soporte, sino el valor social que tiene el patrimonio y si hay una comunidad, más allá de los especialistas o no, o de los órganos especializados públicos o privados. ¿Qué es lo que los procesos de patrimonialización no incorporan, no incluyen? ¿Qué es lo que no se patrimonializa? Y en el caso de los, si pensamos en los museos o aquello que los museos, ¿no?, reconocen o incorporan como parte de su patrimonio, bueno, eso nos dice mucho de la relación con lo que está pasando afuera de los museos, con la sociedad que contiene a esos museos y con lo que es decible, mostrable, exhibible en determinado momento y qué juegos de poder también están ahí atrás, qué proyectos políticos, ¿no?, qué apuestas económicas incluso, ¿no? Cuando en el escenario contemporáneo vemos que aparece una asociación directa entre patrimonio y turismo, por ejemplo. Este patrimonio inmaterial lo que está haciendo es reconocer que no solo digamos, hay objetos y bienes que se les asigna valor, sino que lo más importante es aquello que poseemos como cultura, nuestra forma de ver, de imaginar, de entender el mundo y cómo eso lo volcamos en el mundo material, se manifiesta en el mundo material, pero que tiene que ver con nuestras idiosincrasias, diríamos. Estos procesos de patrimonialización y las tradiciones va como en el mismo razonamiento, o al menos así lo entienden como ciertos planteos contemporáneos, ¿no? De que las tradiciones son también procesos de construcción, digamos, de que suponen selecciones. No hay un edificio, por más grande que sea, no tiene por qué ser más valioso que uno más humilde, una expresión artística, por más consagrada por la academia, no tiene por qué ser más valiosa que una expresión de las llamadas artesanías. El patrimonio es un territorio de disputa, es un espacio de disputa, ¿no? Por la definición, por el reconocimiento, pero también porque junto al patrimonio vienen un montón de otros recursos asociados, ¿no? Es la posibilidad de capitalizar desde un lugar o desde otro todo lo que ese patrimonio significa, condensa. Nuestra comunidad es una comunidad diversa, o sea, no está compuesta por grupos homogéneos, sino que está compuesta por grupos que son muy heterogéneos y que además son dinámicos. Cuando eso puede ser movilizado por diferentes sectores, bueno, ahí cobra como más vitalidad y también más fuerza social. Hay grupos que consideran que hay elementos que tienen valor, otros que los denigran. Eso nos pasa en Salta muchísimo, ahí esa tensión se la ve en el patrimonio. Porque también implica poder legitimar discursos o ciertos discursos y prácticas y otras no. La cultura es lo más plástico, lo más adaptativo que tenemos los humanos como herramienta para enfrentar los cambios. Lo más alejado de la cultura es esa idea de tradición quieta, estática, que no se modifica. Digamos porque el patrimonio nos está diciendo mucho sobre nuestro presente, ¿no? Y no necesariamente porque cristalice un bien o un objeto, sino por los sentidos que se le pueden dar desde el presente y por lo que esos sentidos pueden movilizar en el presente para un grupo o para otro grupo social, digamos, ¿no? Y porque nos dicen mucho también sobre el futuro, qué es lo que hacemos con ese patrimonio hoy para adelante, ¿no? Que podamos ver qué creemos que es lo nuestro, a qué le asignamos valor y qué creemos que nos pertenece, pero siempre abiertos a la innovación, a las influencias, y eso es lo que pasa en el movimiento cultural, más allá de que lo queramos o no, lo reconozcamos o no. Los museos son espacios culturales que nos incumben y pertenecen a todas y todos. Por eso es importante conocer su historia, ya que acercarnos al patrimonio de la comunidad a la que pertenecemos nos ayuda a interpelar críticamente nuestro presente y a comprender la historia cultural de la que procedemos. Por eso es importante conocer su historia, ya que acercarnos al patrimonio de la comunidad a la que pertenecemos nos ayuda a interpelar críticamente nuestro presente y a comprender la historia cultural de la que procedemos.